7 consejos cómo sobrevivir el invierno en Polonia. El invierno en Polonia es súper caprichoso porque nunca sabemos qué podemos esperar. A veces está nevando en Todos los Santos. A veces no tenemos nieve para la Navidad. Pero sí que tenemos a veces nieve para la Pascua. No me diga. En general, los meses más fríos en Polonia en invierno son enero y febrero. Y ahora te doy mis 7 consejos cómo sobrevivir el invierno en Polonia, pero antes suscríbete para no perder los próximos vídeos. Vale. Número 1. Compra el calzado adecuado. La mejor opción siempre será el calzado de piel. Asegúrate que tus botas también llevan por dentro un relleno para calentar el pie. Lo que es muy importante es la suela de tu calzado. Para no resbalar, asegúrate que tus botas tienen suela de goma. Zapatos. Y lo más importante también, compra los productos para cuidar y proteger tus botas. Cuando está nevando en Polonia, para mantener las carreteras en buen estado, se tira sal y otros productos químicos que estos productos luego dañan las botas. Por eso es muy importante que cuides tu calzado a diario. Este cutis no se cuida solo. Consejo número 2. Durante el invierno, cuando hace mucho frío, la piel se reseca muchísimo. Y este consejo no es solo para las mujeres, pero para los hombres también. Para proteger la cara contra el frío es aconsejable comprar una crema muy grasosa. Y yo siempre uso la misma crema, que es la crema de toda la vida, Nivea en paquete azul. ¿Quieres tener una sonrisa todo el rato en la cara? No olvides tampoco comprar una buena crema para las manos, porque aunque tenemos guantes, tenemos que quitarlos de vez en cuando. Y luego nuestra piel en las manos se reseca mucho, a veces se agrieta y sale un poquito de sangre, entonces mejor evitar estas situaciones. Lo mismo se trata de los labios, por eso no olvides tampoco proteger la piel de tus labios. Consejo número 3. Pon térmico debajo de los pantalones. En Polonia los térmicos para los hombres tienen su propio nombre y son kalesony. Qué asco. Cuando la temperatura baja a -0 en Polonia, hay que proteger también las piernas. Y ojo, porque si ponéis, por ejemplo, los jeans, luego la tela de jeans tiene algo que se enfría mucho y vais a tener una sensación muy grande del frío. Por eso nosotros en Polonia, cuando hace mucho frío, siempre ponemos algo por debajo de los pantalones. En caso de los hombres son kalesony y en caso de las mujeres son medias gordas. Y ahora voy a decir un truco para las chicas, porque yo cuando ponía medias y luego encima de media ponía un calcetín gordo para proteger el pie, a veces se me enfriaban mucho los pies. Entonces, aconsejo hacer al revés, poner calcetín y luego poner medias. Vale. Consejo número 4. Nunca salgas con el pelo mojado. Y no es verdad que cuando salgas con el pelo mojado en invierno en Polonia te vas a constipar. No lo vamos a hacer. Menos mal. Pero sí que te van a bajar las defensas de tu organismo. Y cuando sales con el pelo mojado con temperaturas bajo cero, el pelo se va a congelar y se va a dañar muchísimo. Por eso, antes de salir por fuera en Polonia, siempre seca bien el pelo. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Consejo número 5. No bebas alcohol si piensas que vas a calentar tu organismo. Hay un mito que cuando hace mucho frío y estás por fuera de casa y bebes un poquito de alcohol, te vas a calentar. Es verdad que cuando estás bebiendo alcohol sientes que te calienta por dentro, pero ojo, porque realmente el alcohol baja la temperatura del cuerpo. Pues mira tú, qué curioso. Consejo número 6. Toma suplementos vitamínicos. En Polonia durante el invierno no hay muchos días de sol, por eso mucha gente tiene falta de vitaminas, especialmente la vitamina D. Para tener nuestro organismo en forma, por eso nosotros los polacos tomamos muchos complejos vitamínicos y te aconsejo hacer lo mismo. Si desarrolla una infección o fiebre, vaya a la clínica. Consejo número 7. Si tienes coche, mejor cambia las ruedas para estas de invierno. Aunque en la ley polaca no es obligado cambiar las ruedas de estas del verano a estas de invierno, es siempre mejor hacerlo. Las ruedas de invierno están hechas de distintos componentes que, por ejemplo, estas ruedas de verano. Entonces, cuando se trata de frenar en carretera mojada, entonces reaccionan mucho mejor que estas ruedas de verano y también evitan muchos accidentes. Por eso, si tienes coche en Polonia y quieres evitar el dolor de cabeza, mejor cambia las ruedas. Ok. Espero que estos consejos han sido útiles para ti. Entonces, si quieres también compartir otras ideas o quieres comentar algo, te leo debajo.